Amén. Permítame leerle una frase de Mark Dever que dice: una iglesia saludable no es una iglesia perfecta, sino una iglesia que está creciendo continuamente hacia la semejanza de Cristo. Si tuviéramos que resumir, ¿cuál es una iglesia saludable? ¿Cuál es una iglesia sana? Como dice Mark Dever, en pocas palabras, es la iglesia que está creciendo a la semejanza a Cristo. Que los miembros de esa iglesia cada vez se parecen más a Jesucristo. Y es precisamente el tema que trata Pablo en la carta a los Efesios. En las últimas semanas hemos recorrido ese llamado de Pablo a andar dignamente. ¿Se acuerda? Él dice, tienes que andar digno de la profesión. Y eso está ligado a todo lo que es la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Y hemos comenzado por las actitudes que Dios quiere que tengamos como miembros del cuerpo de Cristo. Humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Ahí comienza todo. No comenzamos de lo externo. Pablo no nos ha dicho de manera externa qué tenemos que hacer como cristianos, sino primero nos habla de la actitud, porque lo que hacemos es reflejo de la actitud que nosotros tenemos. Nosotros podemos hacer las cosas a fuerza, pero no está bien. ¿Por qué? Porque no es con la actitud correcta. En cambio, por eso la iglesia, nosotros mostramos al unirnos, al servirnos unos a otros, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia y esa unidad. Y mire, después observamos que Cristo mismo nos ha dado dones, es decir, nos ha dotado de todo lo que necesitamos para podernos edificar. Y no solamente nos ha dado dones a cada miembro, sino también nos ha dado ¿qué? Siervos. Los siervos de la iglesia para que prediquen la palabra. ¿Y cuál es la función de estos hombres cuando predican la palabra? Perfeccionar a los santos. Venimos aquí a ser perfeccionados. Y no quiere decir que sea perfecto sin errores cada miembro de la iglesia. La palabra perfecto le decía que es madurez, crecimiento espiritual. Venimos a la iglesia, nos juntamos como iglesia, ¿para qué? Para ser perfeccionados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Pero Pablo no se queda solamente ahí, sino ahora nos dice cómo es que luce una iglesia que está siendo edificada, que está madurando, que está creciendo. ¿Cómo tiene que lucir la iglesia? Hoy veremos 4 marcas de una iglesia que está siendo edificada. 4 marcas de una iglesia que está siendo edificada. Número 1, está creciendo en Cristo. Número 2, está afirmándose en la doctrina. Número 3, está hablando con verdad y amor. Y número 4, está cooperando mutuamente. Efesios capítulo 4, versículo 11, para que lo veamos claramente. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, aquí empiezan las marcas, véalo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Vea, la consecuencia de que una iglesia está siendo madurada, de que una iglesia está creciendo, de que estamos siendo nutridos con la palabra de Dios. Pablo empieza en el versículo 13 diciendo, hasta que todos lleguemos.
¿Se fija que no se trata de una meta individual? Que alguien pueda decir, bueno, yo soy independiente, estoy en una iglesia, no enseñan la palabra, pero yo estoy creciendo solito en YouTube. A lo largo de estos años, y me ha quedado algo bien claro, es que para crecer, madurar espiritualmente, se necesita de un colectivo que esté buscando la palabra de Dios y que su primer lugar, el centro de su vida sea Cristo. Fuera de eso, nunca vamos a poder crecer. Pero mire, él dice, todos tenemos que llegar ahí. Es el objetivo común del cuerpo, que toda la iglesia avance junta hacia esta madurez. Y lo primero que él menciona como una marca que se tiene que ver reflejado en la iglesia es el crecimiento en Cristo, que estemos creciendo en Cristo. ¿Y qué significa esto? Mire, Dios no está satisfecho con que asista solamente a la iglesia. ¿Alguien aquí pensaba que Cristo dice, qué buen cristiano? ¿Por qué? Porque todos los domingos a las 12 viene y se sienta en este lugar. Dios no está satisfecho con que usted venga a la iglesia. Dios anhela una cosa. La expectativa de Dios es una cosa. ¿Sabe qué? Que cada día usted se parezca más a su Hijo Jesús. Ese es el objetivo. No que asista a una iglesia, sino que en la iglesia usted esté creciendo en el conocimiento profundo del Hijo de Dios y entonces lo refleje en su vida, que refleje su carácter, su forma de pensar, sus gustos, que usted esté reflejando a Cristo donde quiera que usted está, cuando nos reunimos en la iglesia y fuera de la iglesia. Y mire, el objetivo comienza con la unidad de la fe. Eso es lo que dice Pablo. ¿Cómo se ve la iglesia madura? Está unida en la fe. ¿Y qué significa eso? Pablo recuerde que en este contexto habla de la fe no como la actividad de creer en Jesucristo, sino como la fe es el conjunto de doctrinas, de enseñanzas del Evangelio, las verdades fundamentales de la palabra. La fe es todo lo que tiene que ver con la palabra de Cristo. Y fíjese cómo Pablo es muy lógico y va en esta secuencia progresiva y dice, cuando una iglesia recibe la enseñanza correcta de los siervos de Dios y empieza a trabajar en la obra de ministerio como reacción a que se está alimentando bien, como consecuencia inevitable, tiene que tener una unidad en la fe. Si estamos siendo nutridos con buena enseñanza, si ahora la estamos poniendo en práctica, entonces todos estamos indudablemente unidos por la fe. Mire cómo Pablo habla de esta manera. ¿Por qué cree que le está pidiendo a la iglesia unidad constante? ¿Se fija? Todo este capítulo 4, si algo abunda es la unidad. ¿Por qué cree que a la iglesia de Éfeso o a estas iglesias que va dirigida la carta le está diciendo unidad, unidad? Todo se resume en que tu vida se vea en la unidad de la iglesia. Porque obviamente el problema que estaba enfrentando Pablo era la división. En los primeros versículos, del 1 al 6, fíjese, ¿por qué pide las actitudes de humildad, mansedumbre, paciencia, amor, que se resume en humildad? Porque la división era de una manera externa, a través de una división étnica. ¿Se acuerda? Unos decían, nosotros somos judíos, ustedes son gentiles, y se separaba la iglesia. Y él ataca esto diciendo, debemos de andar digno conforme a las virtudes de aquel que nos llamó. Pero ahora, vea qué les pide a la iglesia: la unidad en la fe. No solamente tenían una división étnica, sino tenían una división ¿qué? Doctrinal. Tenían un montón de doctrinas ahí, una revoltura, y entonces él le dice, no, la iglesia que está creciendo es la iglesia que tiene la unidad en la fe. Una iglesia que ejemplifica esta división es la iglesia de Corinto. Si usted lee la primera carta a los Corintios, se dará cuenta de que está totalmente dividida. Y cada quien hacía lo que se le daba la gana, cada quien vivía como quería. Aún en la iglesia practicaban cosas impresionantes que dices, pero ¿dónde está la lógica?
Y mire, la solución que el Espíritu Santo da a través de Pablo para esta división es la siguiente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Vea lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente, en un mismo parecer. Cuando el pueblo de Dios se fragmenta y se divide, eso significa que en ese mismo grado se han apartado de la verdad. Cuando hay una división en la iglesia, entre los miembros de la iglesia, lo que refleja es que se han apartado de la verdad, porque la verdad es el vínculo que nos une. Mire, cuando no tenemos madurez espiritual para tratar los temas a la luz de la palabra, sino que rebajamos al nivel de las opiniones o de las tradiciones, siempre habrá diferencias. Véalo en cualquier grupo de personas, ¿no es cierto? ¿Cuánto les cuesta ponerse de acuerdo a unas 3 personas? A un salón, a unos trabajadores. Siempre hay división y diferencias porque todos tienen un punto de vista, todos tienen una opinión. Y todos dicen, mi opinión es importante, ¿no es cierto? Cuando lo reducimos en la iglesia a ese plano de las opiniones, fíjese, lo que hacemos es tu opinión contra mi opinión, tu punto de vista contra mi punto de vista. ¿Y sabe cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Sabe cuándo vamos a reflejar la unidad de Cristo? Nunca. Cuando cada uno se aferra a su opinión, se fragmenta la iglesia. Pero cuando la palabra reina, nuestras opiniones se rinden y florecen, y la iglesia florece. Si todos tenemos un punto en común en la iglesia, tendría que ser la palabra de Dios. Ahí salen sobrando nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, y entonces, si todos estamos rendidos a la palabra, entonces vamos a crecer. Mire, la unidad no nace de estar de acuerdo en todo. La unidad no nace de estar de acuerdo en todo. Y dice, ¿pero cómo? Se la voy a volver a repetir. La unidad no nace de estar de acuerdo en todo, sino de someternos todos a la misma verdad. No nace de estar de acuerdo todos, porque nunca vamos a estar de acuerdo todos. Nace de que nosotros nos rendimos ante la palabra de Dios, rendimos nuestra voluntad y entonces todos ahí tenemos el punto en común. Y dice, ¿y no puedo creer diferentes cosas o diferentes interpretaciones? ¿Eso es lo que está diciendo? No necesariamente. Pero si las verdades fundamentales del Evangelio, de Cristo, de lo que pide para la iglesia, de lo que pide para nuestra vida, nosotros las entendemos de manera práctica, fácil, todos tendremos el mismo objetivo: ser semejantes a Cristo. La verdad no elimina la diversidad. Todos somos diferentes, tenemos personalidades diferentes, humor diferente. La verdad no elimina la diversidad en la iglesia, pero sí mata la división. Donde la palabra de Dios es nuestra autoridad, no vamos a tener problema, iglesia. Si hay alguien que se pelea con otra persona y los dos tienen como autoridad la palabra de Dios, ¿se van a arreglar tan fácil? Porque los dos tienen que someter su orgullo, es lo que les dice la Biblia. Pero cuando las opiniones, el orgullo, es la autoridad en la iglesia, hay pura división y se fragmenta. Cualquier otra unidad que no provenga de la verdad, que sea al nivel humano, de acciones humanas, será un estorbo y una fuente de conflicto. Déjeme explicarle por qué. Si la unidad de nuestra iglesia está basada en las actividades que nos gustan a todos,
¿Qué va a pasar cuando no nos gusten las actividades? Si nuestra iglesia, la unidad está basada en que todos cocinamos muy bien, porque aquí hay mucho talento para cocinar. No sé si sabía. No lo hemos llevado a la práctica, pero hay mucho talento para cocinar. Y todos decimos, es la iglesia increíble. ¿Por qué? Porque todos cocinan increíble. El día que le haga daño la comida del hermano, ¿qué va a pasar? Se va a indignar y se va a ir. Si nuestra unidad está basada en que el pastor parece malabarista, atendiendo a todos y ayudando a todos, y el día que no lo ayude a usted, se va a ofender conmigo y se va a ir. Por eso lo mejor que nos puede pasar es que nuestra unidad esté basada en la palabra de Dios. Por eso Pablo pide eso. Imagine un grupo de trabajadores, de obreros, que están construyendo ahí un edificio, una casa o algo. Y usted los ve trabajando coordinadamente. Están los que están echando la cubeta ahí, los que ponen la arena, los que echan agua, y usted los ve así como hormiguitas trabajando. El que se carga la cubeta, el que pasa los ladrillos, el que le echa con la cuchara la mezcla, y usted los ve trabajando perfectamente en unidad, colaboración y eficaz, rápido. Pero hay un problema. Imagine que a estos albañiles se les olvidó ponerle el cemento a la mezcla. Sin cemento, esa mezcla no tiene fuerza. ¿Se da cuenta? Por mejor que hagan su trabajo, por más coordinados, por más esfuerzo, porque los vea sudando, porque colocan ahí los ladrillos perfectamente y usted ve el fruto de ese trabajo. Pero ¿sabe qué va a pasar? Si no tienen el elemento indispensable que mantiene unido todo, cuando eso se seque, ¿sabe qué va a pasar? Se va a caer. Mis amados, 4 años predicando la palabra de Dios de manera continua en la iglesia. Somos una iglesia pequeña, somos una iglesia bebé. Si nuestra unidad no está basada en la palabra de Dios y empezamos a sustituir eso por otro tipo de mezclas humanas, por emociones, por actividades, por lo que usted quiera y mande, un día las grietas van a ser visibles, un día se nos va a caer todo. Pero si todos estamos firmes en la unidad de la fe, le prometo una cosa, que todos vamos a estar caminando hacia la misma parte, a conocer más a Cristo, a conocer más a Cristo. Y mire, cuando Pablo utiliza esta palabra en el versículo 13 de conocer al Hijo de Dios, no está hablando de un conocimiento superficial. Esta palabra se utiliza para un conocimiento correcto y pleno. No es el conocimiento de que usted dice, sí, yo conozco a fulanito, lo he visto 2 veces. Usted lo conoce superficialmente, conoce acerca de alguien. Pero el conocimiento que habla aquí Pablo, a lo que nos lleva a la unidad, es un conocimiento que solo se obtiene cuando tú tienes una relación íntima con alguien. Mi amado, ¿quiénes son las personas que más lo conocen? ¿Quiere conocer a una persona de verdad? ¿Quiere conocer a alguien de la iglesia de verdad? Pregúntele a su familia que vive con él. ¿Quiere conocerme a mí de verdad? Pregúntele a mi esposa cómo soy. Le va a decir todos mis defectos. Porque es la persona con la que paso más tiempo. Es la persona con la que paso todo el día. Es la persona que está ahí. Y entonces ella me conoce porque tenemos una relación donde ella sabe lo que me gusta, sabe lo que no me gusta, sabe mi carácter, sabe todo. Ese es el conocimiento que estaba hablando Pablo. Y yo le pregunto, ¿todo lo que aprende lo lleva a conocer más a su Dios? Por lo menos desde que está aquí. ¿O ha sido una prédica más? Un conocimiento que ha agarrado y lo ha almacenado y, yo no sabía eso.
O eso de verdad lo ha llevado a tener una relación más íntima con Cristo. De nada sirve que usted venga y aprenda y sea un experto en interpretación de la Biblia si al final no tenemos una relación con el Dios de la Biblia. Mire, después de muchos años de apostolado, el apóstol Pablo aún podía decir estas palabras en Filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Vea de qué manera tan personal habla. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Después de muchos años, el apóstol Pablo, fundador de muchas iglesias, dice: todo lo tengo por basura. Todo lo que he sido, todo lo que he conseguido, lo tengo por basura a fin de una sola cosa quiero en esta vida, dice el apóstol Pablo: no ser reconocido, no tener la iglesia más grande, no escribir la mayor cantidad de libros, una sola cosa quiero. Y por eso se gastaba, por conocer a Cristo, mi Señor. Esa es la actitud que tenemos, iglesia. No importa que lo pierda todo, a fin de una cosa, que lo conozca más a Él. Y fíjese, lo lleva a un grado de decir: quiero ser igual a Él. ¿A qué grado? A que sea semejante en sus padecimientos. Quiero sufrir lo mismo que Él sufrió para identificarme más con Él. Quiero ser semejante a Él hasta en su muerte. Este debería de ser la pasión de todo cristiano. Mi amado, no hay grados de cristiano. Ese está más entregado. Ese está más farisaico. Todo el que dice que es cristiano está apasionado por su Señor. Todo el que es cristiano de verdad está rendido a este objetivo, conocerle más a Él. Por eso la primera marca que Pablo habla es que todos estemos creciendo en Cristo. ¿Quiere ver una verdadera iglesia? Es aquella que está creciendo hacia ese objetivo, parecerse más a Cristo. En todos los sentidos. Jesús lo expresó muy bien en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Este es el grado de agudeza que debería de tener toda oveja de Jesucristo, que escucha perfectamente la verdad, porque la verdad es la unidad en la fe. Escuchamos su palabra y ¿qué? Respondemos a ella inmediatamente, porque conocemos la voz de nuestro Señor. Mi amado, la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vive importa? Deberíamos de vivir reflejando el carácter de Cristo. Todo el tiempo deberíamos de vivir con la conciencia de que Cristo es nuestra cabeza. Pero a veces nos permitimos tantas cosas, al fin nadie me ve. Mi amado, yo le pregunto una cosa. Si usted tuviera a Cristo físicamente a un lado, usted podría ver lo que ve en su celular, lo que ve en la televisión, las películas que consume, la música que consume, sin sonrojarse. Podría tratar a la gente como la trata en su trabajo, en su escuela, en donde sea. Podría hablar de la misma manera. ¿Podría contar las mismas cosas que platica sin ponerle pausa o sin borrar nada?
Porque en las cosas prácticas se refleja qué tanto me estoy pareciendo a Cristo. De manera que si tuviera a Cristo aquí, no habría problema. Y mire, ¿por qué es importante que seamos transparentes? No perfectos, transparentes en seguir a Cristo. Porque el mundo no puede ver a Cristo resucitado con sus propios ojos, pero sí lo puede ver reflejado en una iglesia madura, unida y obediente. ¿Me escuchó? No lo pueden ver con sus ojos al Cristo resucitado, pero sí ven a su iglesia, la cual es la novia de Cristo aquí en la tierra, en unidad y en obediencia. Mire, y la segunda cosa, vea esta progresión que presenta Pablo, versículo 14 de Efesios 4. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del engaño. La primera marca entonces es que usted crezca en el conocimiento de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando usted crece en el conocimiento de Cristo, ¿sabe qué? Por reacción, usted va a repeler todo lo que no sea la verdad de Cristo. Pablo les decía, nosotros no les predicamos otro evangelio. Hay un solo evangelio de Jesucristo. Si alguien viene y les enseña otro evangelio, sea anatema, sea maldición, porque solo hay una verdad, la de Jesucristo. La segunda marca de una iglesia sana, de una iglesia edificada, es que se está aferrando a la doctrina. A la doctrina. Las personas que no crecen espiritualmente son como niños, que van a lo mejor envejeciendo cronológicamente, pero son tan fácilmente moldeados por todo tipo de corrientes. Mire, usted puede pasar 60 años en la iglesia, 80 años, ojalá que viva muchos años, y no estar creciendo espiritualmente. Puede llenar su cerebro de un conocimiento más, una historia bíblica más, un versículo más, pero si no está creciendo, va a ser víctima de cualquier influencia, de cualquier doctrina que le promuevan, de lo que esté de moda. No va a poder distinguir una predicación que está llena de humanismo, una iglesia que es sectaria, no va a poder distinguir cuando lo llevan a emociones y lo manipulan. ¿Cuál es la estrategia de la publicidad? Los productos te lo venden a través de ¿qué? De emociones, de sentimientos. Y hoy vemos eso en el cristianismo. Las iglesias que más crecen son las iglesias que te llevan un éxtasis de emociones. Aquí está el mover del Espíritu. Y los ves afuera, esos hermanos, y la hermana Railete y todo, que se daba vueltas ahí en la iglesia, después anda engañando al esposo. Y tú dices, ¿y dónde está el poder del Espíritu? Si el poder del Espíritu es el que convence de pecado y es el que lleva a una transformación. Mire, si no tenemos un fundamento sólido, estamos indefensos hasta a cualquier mentira del enemigo. Piensa en un niño. ¿Se da cuenta que él no mide el peligro porque no lo conoce? El niño agarra la tierra, agarra algo que piensa que es lodo, pero no es lodo, ya se imaginará qué, se lo lleva a la boca, se pica el oído, se mete todo tipo de cosas. Yo a veces digo, si no fuera por la gracia de Dios que cubre su vida, los niños podrían hacernos un manual de 1000 maneras de poner en riesgo tu vida, ¿no es cierto? Lo descuida tantito al niño y ya cuando acuerda está en peligro. ¿Sabe por qué? Porque un niño pequeño no sabe distinguir las cosas que ponen en peligro en su vida. No tiene el conocimiento suficiente para discernir. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Que si nosotros no estamos unidos en la fe, creciendo todos en la palabra de Dios, vamos a ser como esos niños indefensos ante cualquier ataque que venga. Que algo se pone de moda, ahí vamos nosotros. Que esto es popular, ahí vamos nosotros. ¿Sabía que el Nuevo Testamento
un tercio de las cartas, uno de los temas principales es los falsos maestros. La gente no me cree cuando se lo digo. La Biblia está llena, el Nuevo Testamento, de advertencias de que hay falsos maestros. Pablo dice, van a venir los falsos maestros. Pedro dice, están a la puerta. Y Juan dice, están dentro de nosotros. Y desde ese momento que Juan escribe, antes de Apocalipsis, han estado dentro de nosotros. Mire, el otro día me puse a ver un documental de una iglesia y el pastor tenía un harem de doncellas. Y las mujeres mayores reclutaban mujeres vírgenes para que pudieran meterse con el pastor y recibir la bendición de Dios. Y lo veían como un halago de que fueran escogidas por él. Porque había varias fases. Primero se las llevaban para servirle las viandas, las frutas y todo. Y después, si él les echaba el ojo, después pasaban a la siguiente etapa. Y ellas veían como un privilegio eso. Y yo me asombraba de decir, ¿cómo hay gente que está cayendo en ese engaño? ¿Cómo gente puede ir tras esos hombres perversos? La Biblia nos lo advierte. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Dice, mire, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe qué es estratagema? Viene de cubo, de dados. ¿Ubica los dados de apuestas? Anteriormente esos eran los juegos de azar. Echaban dados. ¿Y sabe qué hacían los tramposos? Manipulaban los dados. ¿Ha visto esos actos de magia donde giran la moneda y la moneda siempre tiene la misma cara? Algo así hacían con los dados. Y Pablo lo compara. Estos hombres, falsos maestros, utilizan estratagemas, utilizan dados para engañar, para manipular. Y mire, son astutos. La astucia que habla aquí es una manipulación para que la mentira parezca una verdad. Mire, déjeme decirle algo. No hay nada de arte que usted pueda, o nada de sabiduría y discernimiento que usted pueda discernir la verdad de la mentira. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede discernir la verdad de la mentira. Pero estos hombres son astutos. El diablo es el padre de mentira, es astuto. Él no le va a presentar con claridad la verdad y la mentira. ¿Sabe cuál es el discernimiento espiritual? Que usted pueda discernir la verdad de la casi verdad. Mire, vaya al Edén. Bueno, no usted, su mente. Cuando el diablo engañó a Eva, la primera cosa que le dijo fue, con que Dios te dijo que de todos los árboles no puedes comer. Una mentira tan evidente que hasta Eva dijo, no es cierto, de este no puedo comer. Pero después vino la casi verdad. El día que comas de él, serás como Dios. Y ahí Eva no pudo discernir la verdad de la casi verdad, porque prefirió la mentira del diablo que la verdad de Dios. Una iglesia que está siendo madurada es la iglesia que puede discernir claramente lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es la verdad de la casi verdad. Mire, dice que utilizan artimañas. Estos son planes sutiles, sistemáticos para hacer caer en el error. Sustituyen la palabra de Dios por otros métodos humanos. Y sabe, es increíble. A mí me gusta una ilustración que pone el pastor MacArthur. Él dice que las iglesias falsas son como un reloj descompuesto, como un reloj que no tiene pila. Dan la hora exacta 2 veces al día. ¿Tiene un reloj que no sirva? Ese reloj da dos veces al día, da la hora exacta. ¿Se ha fijado? Si es de manecillas. 2 veces al día le atina. A veces la gente se expone a escuchar todo tipo de predicaciones que tienen tan poco contenido bíblico y solo tienen 2, 3 versículos sacados de contexto.
que se dice es una predicación bíblica. Y la gente dice, estoy escuchando predicación bíblica porque utiliza la Biblia para manipularlo, para mover sus emociones. Claro, utiliza esa estrategia y por lo menos 2 veces le va a atinar. Pero mire, nosotros tenemos que filtrar todo lo que escuchamos. ¿A quién deja entrar a su casa? Y no me refiero a físicamente. ¿A quién le presta sus oídos? En YouTube, en un podcast, en un libro. ¿Está seguro de lo que se está alimentando? Yo doy gracias a Dios por una iglesia que se esté alimentando constantemente y que busque más. Pero mire, ¿ha filtrado lo que está escuchando? ¿Eso te está llevando a la palabra? ¿Es un estudio serio de la palabra? ¿Te está hablando los textos en su contexto? ¿O está utilizando cualquier versículo de pretexto? Mire, ¿te está confundiendo en emociones, en experiencias, en promesas vacías que Dios nunca hace? Yo no digo, o no soy de esos que dice, no puedes escuchar a otros predicadores más que lo de tu casa. No, gloria a Dios que escuché a otros hombres que han edificado la iglesia. Pero mire, si no está seguro de lo que está escuchando, de lo que está leyendo, pida ayuda para discernir si ese libro es correcto, si ese autor es correcto, si esa autora es correcta. Pida ayuda para discernir si ese predicador que está escuchando en YouTube es correcto. Pídale a alguien más maduro en la fe que le ayude a discernir. Pídale a Dios. Mire, tan solo la música que escuchamos, aunque le voy a decir algo, no todo lo que se dice cristiano es cristiano. No todos los canales, solo hay uno, que se dicen cristianos son cristianos. No todos los predicadores son cristianos, aunque se dicen cristianos, aunque llenen estadios, aunque hablen mal de los teólogos. Ya no digo la nacionalidad porque si no vas a ver quién digo. Y no tengo problema tampoco con decirlo. Pero debemos de ser conscientes que nosotros vamos a reflejar de lo que nos alimentamos. Hace tiempo con Omar empezamos a analizar canciones que antes escuchábamos y que antes tocábamos y que nos gustaban. Es impresionante lo que nos dimos. Tenía tan poco contenido de la Biblia. Todo eran emociones. Poca sustancia. Compositores que hemos escuchado por años, que hemos tocado en las iglesias por años, letras que hemos cantado, tienen tan poca Biblia. Y ni nos damos cuenta y decimos, esas suenan bien chido. La iglesia que está madurando refleja el discernimiento de poder aferrarse a la doctrina y desechar todo lo que no le conviene. Y la tercera marca es hablando con verdad. Fíjese, ahora lo lleva a las cosas más prácticas. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren, esa palabra de siguiendo, la Reina Valera dice siguiendo, si trae una versión así. Pero la Biblia de las Américas nos ayuda un poco más a entender a qué se refiere Pablo con esta palabra y lo traduce hablando. La idea aquí es que la iglesia, la marca de la iglesia que en verdad está siendo edificada por Cristo, es la que está hablando la verdad y la está hablando con amor. Lo está externando. Aquello que ha sido teórico en su corazón, que ha abrazado, que ha sido su convicción, ahora todo lo tiene en el interior. ¿Y sabe qué hace? El miembro de esa iglesia ahora lo externa a través de su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos llenos, vea qué lógico, si nosotros estamos llenos de verdadera doctrina, de verdadera enseñanza sana, de la palabra completa de Dios, si eso está transformando nuestra vida, si eso está haciendo nuestras convicciones, de modo que nosotros nos apartamos de todo aquello que no es la palabra de Dios y lo estamos hablando, entonces nosotros somos la iglesia que está siendo edificada. Pablo le dijo a Timoteo,
predica la palabra. ¿Cuándo? En tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, en todas partes. Cuando usted está en la iglesia, lo que tenemos que hablar más, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Cuando usted está en la reunión social con los de la iglesia, lo que debe de predominar es la palabra de Dios. Cuando usted está en la fila de las tortillas, en la fila del banco, en su escuela, en donde sea, lo que usted habla es la palabra de Dios, porque es de lo que está lleno. Mire, hablar la verdad o esta verdad se refiere al Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le predicó a alguien acerca de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que a un amigo, a un desconocido, se atrevió a hablarle del Evangelio? Y mire, no solamente eso. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos la verdad, no solo para evangelizar, sino para corregir a nuestros hermanos? Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pensamos que el amor es, no te metas con nadie de la iglesia. No hay que meterse en la vida del ajena. No hay que juzgar, hay que amar. Mi amado, tiene un problema con su teología. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué hace? ¿Perdón? Corrige. Dios al que ama corrige. Un concepto contrario al mundo y que nosotros hemos implementado en nuestro cristianismo. Dios al que ama no corrige, lo tolera, lo justifica. No es cierto. Lo disciplina. Y mire, siempre hay un binomio en esto: la verdad con amor. Eso es donde muchos se equivocan. La verdad siempre tiene que ser dicha ¿con qué? El motivo tiene que ser ¿qué? El amor. Estaba buscando una frase para poder acomodarles así bien, que dije, ¡ay! Pero no pude. Y entonces me apunté una frase de Sproul que dice: la verdad sin amor es brutalidad, y el amor sin verdad es hipocresía. Mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Llévelo al matrimonio, es lo mismo, ¿no? Mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Nunca puedes sacrificar en el altar de la verdad el amor y en el del amor la verdad. Cuando usted tiene los dos extremos, quítele a la verdad el amor. Y usted tiene legalismo. Usted va a ser cruel. Va a tener brutalidad contra la gente. Pero quítele al amor la verdad. Va a tener el libertinaje y la mentira en todo. ¿Y sabe cuál es el problema de uno y el otro extremo? Que los dos son hijos de la misma madre. La Biblia nunca dice que hablemos la verdad solamente. Dice la verdad con amor. ¿Ha visto esas personas que dicen, yo soy bien sincero y siempre digo lo que pienso y siempre les digo, por eso se ofenden? No se ofende porque mucha gente, otra sí, pero mucha de la gente que ofendemos no es porque le digamos la verdad, es porque se los decimos sin amor. Mire, la iglesia madura es la iglesia que vamos a poder hablar nuestras diferencias, corregirnos unos a otros con verdad y con amor. Mire, me alegra cuando llegan personas de otras iglesias. Qué bueno que la iglesia esté creciendo, que vengan con sus dones. Pero me alegra más y me llama de gusto cuando gente nueva está llegando a la iglesia. Gente que no conoce, que no viene de otra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque eso es el reflejo de que la iglesia está madurando. Cuando la iglesia no estaba evangelizando, es porque aún somos niños espirituales que no hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido. Porque la gran comisión, ¿cuál es?
y de predicar el Evangelio y de hacer discípulos por todas las naciones. Siempre evangelizando, siempre hablando la verdad. Martin Lloyd-Jones decía, nuestra tarea no es hacer sentir bien a la gente con palabras suaves, sino hablar con el amor que los lleva a confrontarse con la verdad de la palabra. Mi trabajo no es tener la razón, mi trabajo es mostrarle a aquel que tiene la razón. Mire, cuando tenga que corregir a alguien, hágalo con compasión, no con juicio, y no sea cruel con los hermanos que están en pecados. Pregúntese si lo está haciendo por amor o por frustración. Cuando escuche que dicen algo en contra de usted o que alguien lo lastima, no reaccione impulsivamente. Escuche y evalúe lo que le está diciendo a la luz de la palabra y responda con gracia. Cuando alguien tropiece, no use la verdad para señalarlo. No use la verdad para decirle, ya ves, mira, te dije. Pues si ya el hermano está bien fregado ahí en lo que cayó y usted todavía le quiere cargar la mano. Use la verdad para animarlo. Use la verdad para llevarlo al arrepentimiento y a salir de ahí. Pero nunca use la verdad con crueldad. Mi amado, el último marca de la iglesia, el versículo 15, y con eso vamos a terminar. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. La última marca es cooperándose mutuamente. Estamos creciendo en Cristo, estamos afirmándonos en la doctrina, estamos hablando la verdad con amor, y la número 3, estamos cooperándose mutuamente. Mire, es impresionante cómo Pablo, siempre que dice, y ustedes han recibido, y ustedes esto, y ustedes lo otro, siempre termina apuntándolo a alguien, a Dios. Todo lo que tú eres, todo lo que tú has recibido es por Dios. Aún en la parte de la iglesia, todos los dones, todos los hombres de Dios, todo lo que nosotros tenemos que hacer apunta a alguien. Todo lo que podamos hacer como iglesia para la obra de Jesucristo apunta a un autor, y ese es Cristo. El crecimiento no es producto del hombre. El crecimiento de la iglesia es producto de aquel que es la cabeza de la iglesia. Mi amado, ¿por qué puede mover su pierna? ¿Por qué puede mover los dedos? ¿Por qué puede correr, caminar, gatear o lo que sea? Porque hay alguien que dirige, que es la cabeza. Ese es Cristo en la iglesia. Cristo es el que nos mantiene unidos. Iglesia, déjeme, este punto es muy importante para nuestra iglesia. No estamos unidos aquí por este lugar. No estamos unidos por un nombre de la iglesia, no estamos unidos por las habilidades de alguien o por las actividades. La unión que tenemos entre los hermanos es irrevocable. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos une es Cristo. Amado, es imposible ver cristianos peleados. Lo que nos separa a lo mejor es nuestro carácter, nuestro pecado, pero lo que nos une es aquel que venció el pecado. No existe cristianos que no se puedan ver. Eso no es cristianismo. Porque la unión que nosotros tenemos entre nosotros, ¿por qué nos ayudamos mutuamente? ¿Por qué estamos tan al pendiente unos de otros? Porque lo que nos une es Cristo. El que nos da el crecimiento es Cristo. El que está edificando es Cristo a su iglesia a través de nosotros. Ahora usted dice, bueno, si el crecimiento lo da Cristo, entonces pues no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? Puedo ser un espectador más de la iglesia. ¿Puede ser un asistente más de la iglesia? No. Fíjese cómo Pablo dice, la actividad propia de cada miembro. ¿Se acuerda que al principio que empezamos esta porción de la Escritura le dije, una iglesia sana es aquella que sus miembros están funcionando correctamente en el lugar correcto?
Esto es lo que está diciendo. Esto se ve reflejado en nuestra actitud para con nuestros hermanos, en que nos cooperamos mutuamente. Cristo nos mantiene unidos, pero cuando nosotros crecemos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos aferramos a esa doctrina, cuando nosotros hablamos la verdad, ¿sabe qué vamos a estar haciendo? Sirviéndonos unos a otros. Mire, hay muchas formas de servir a otros. Puede estar orando, enseñando, dando, escuchando a alguien. Pero siempre todos. Una iglesia edificada no se compone de unos pocos obreros talentosos que están trabajando. Una iglesia edificada es todos sus miembros trabajando para la obra de Cristo. En el papel que le toque desempeñar. Y no solo de palabra. Vea qué tan fácil es decirle al hermano, te amo, cuentas conmigo. Eso no le cuesta a nadie. Voy a estar orando por ti. No cuesta nada. Pero la pregunta es, ¿ahí está para su hermano? Mire, vengo de una iglesia de amor. No estoy siendo sarcástico. Era muy cálida. Hacías amigos fácilmente. Sabías que podías contar con ciertas personas. Yo sé que vienen de muchas iglesias y que hicieron amigos en otras iglesias, pero ¿tiene amigos en esta iglesia? Me platicaba la otra vez con un miembro de nuestra iglesia y me dijo lo siguiente: conozco a fulanito de la otra iglesia. Tengo una relación con él porque lo conozco de otra iglesia. Pero el único que he hecho amistad que no conocía en esta iglesia es contigo. Eso me da vergüenza. Y entonces me impactó lo que me dijo y durante días estuve reflexionando y platicando con mi esposa. Y me di cuenta de una cosa, de que muchos de los miembros de la iglesia local, la única conexión que tenían era conmigo. Que entre ellos no se llevaban o no tenían una relación estrecha, sino que de alguna manera yo era el único conocido por alguien o que conectaba con esa persona. Y yo digo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Nos vamos rápido, no nos juntamos con nuestros hermanos. Las reuniones sociales no es lo más importante. Pero yo le pregunto algo. ¿Cómo la gente va a saber que estamos disponibles si ni siquiera vamos para los eventos que para ellos son importantes? ¿Cómo va a saber que eso que usted le dice, cuento con usted, es verdad si ni en el domingo lo saludamos? Estoy terminando y imagine que yo le diga a mi hijo, te amo, cuentas conmigo, hijo, para lo que necesites. Pero no paso tiempo con él, no platico con él, no juego con él, no lo llevo a la escuela, no lo recojo, no estoy en sus cumpleaños, no voy a sus festivales de la iglesia, de la escuela. ¿Usted cree que el niño me va a tener confianza para pedirme lo que necesita si nunca he estado ahí? Por más que yo le diga, cuentas conmigo, hijo. Mire, el amor se demuestra cuando pasamos tiempo con alguien. El amor se demuestra ahí. No quiero hacer un club social. No estoy diciendo que saquemos la palabra y que metamos los convivios. No estoy diciendo eso. Digo que mostremos que verdaderamente hemos madurado por la palabra de Dios y entonces tengamos relaciones estrechas entre los miembros de esta iglesia. Por lo menos de nuestra iglesia local. Mire, ¿quiere ver algo interesante? Y con esto voy a terminar. Esta carta fue escrita ¿para quién? Para los efesios, ¿no es cierto? Y yo recordaba una iglesia a la que Cristo le habló en Apocalipsis, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y le dijo esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe este mensaje para qué iglesia es? Para la iglesia de Éfeso. La iglesia que estamos predicando. En la última oportunidad, el Señor le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero vea las marcas que le dije de una iglesia edificada. ¿Tenían la sana doctrina esta iglesia? Sí. Estaban creciendo en el conocimiento, tenían muy buena doctrina, de modo que echaban fuera a los falsos maestros. La segunda marca, aferrándose a la doctrina. La tercera, estaban trabajando, pero mire, les faltó un elemento. El amor. No especifica qué amor, pero el amor por Cristo. Si usted ama a Cristo, ama a la iglesia y ama a los miembros de su iglesia. Mi amado, una iglesia que tiene estas marcas, que está creciendo en el conocimiento de Cristo, que se aferra a la doctrina, que habla la verdad con amor y que nos estamos ayudando mutuamente, no es una iglesia perfecta, pero déjeme decirle algo, pero es una iglesia poderosa. El día en que nosotros funcionemos así, vamos a estar mostrando a Cristo aquí en la tierra. Y entonces le aseguro una cosa, nosotros vamos a hacer lo que Jesús dijo, la sal de este mundo y la luz de la tierra. ¿Cuántos quieren una iglesia así? ¿Cuántos sueñan, anhelan una iglesia así? Seamos parte de esa iglesia. Oremos. Padre, te damos